Estamos ante la presentación de un nuevo trabajo, el segundo volumen de estas historias de Alcorta. En primer lugar, queríamos preguntarte, ¿qué fue lo que te empujó a continuar este trabajo de investigación? En el primer libro, cuando fui preguntando, para mí era normal y natural que todo el mundo supiera todo lo que había pasado en el pueblo, porque habiendo vivido en el pueblo no podía pasarle desapercibido. Y me encontré con cantidades de cosas, porque el primer libro trato en forma más simple, y a pesar de eso, prácticamente no se conoce. Hay muchísima gente que no conocía, y en la gente grande que encontré, gente que ya era bastante mayor que yo, para tratar de retornar a los orígenes y de que me certificaran las anécdotas que yo había escuchado, porque tampoco me gustaba decir cualquier cosa, me encontré con que me decían, no, pero yo ya de eso no me acuerdo. Yo ya de eso no me acuerdo. Y entonces me pasó en el primer libro que tuve que darle la razón a la gente que me decía, cuando en algún asado yo contaba anécdotas, tenés que escribirlo porque eso se pierde. Y realmente comprobé en el primer libro que eso se perdía. Y cuando terminé el primer libro y empecé a hablar, y en los agradecimientos, acá está la lista de gente, de la poca gente que encontré con algún recuerdo de eso, entre ellos prácticamente los que más me aportaron fueron Juan Carlos Odicio, el Coco, que ya está está en los 90 años, está al frente de su fábrica, tiene una gran en el momento que lo entrevisté, cuando empezaba el libro, con su gran claridad mental, estuvimos toda una mañana hablando de todos estos temas. Y después el Chon Galeto y la esposa Nelly, que ya lamentablemente la esposa no alcanza a ver esto porque ya falleció, y eran los que más datos me aportaron y los que tenían recuerdos anteriores. Entonces, ahí fue donde me terminé de comprender, de convencer de que realmente esto era necesario. Ahora, al terminar el libro me aparecen hablando, cuando se van tocando los temas, alguien que toca alguno, pero ya el material que surge ya es muy poco y no da como para escribir otro libro. Porque acá en ya prácticamente yo te hago una reseña completa en la que tengo la evolución de la educación, con todas las manifestaciones que hubo y todas las escuelas que se fueron creando en el pueblo, porque las escuelas de campo ya estaban relatadas en las historias de Alcorta de Valentín Marrone. Ahí estaba el detalle de las escuelas de campo. Pero acá están las bibliotecas, en las que prácticamente desde el comienzo se empezó a pensar en educación, en fundar escuelas y en fundar bibliotecas, en traer médicos, y fueron todo lo que fue dándole origen y prestigio a un pueblo que surgía con una gran potencia y que lamentablemente llegó a ser muy grande, llegó a ser un ejemplo dentro de la zona, y después se fue apagando y se fue diluyendo los esfuerzos. Lamentablemente yo lo empecé escribiendo como un homenaje y un recuerdo a los primeros pobladores que trabajaron y con un mínimo de recursos, a la gente que incluso yo ya alcancé a conocer muchos años después, que tenían dinero y colaboraban en las instituciones que se iban fundando y que iban planificando y que iban proyectando con dinero. Pero también estaba la gente que no tenía recursos y que se tomaba varias horas por día
para ir a colaborar y a trabajar en todas las instituciones. Todas las instituciones, si, el que conoció y el que pueda recordar algo, va a encontrar gente que se caracterizó por las horas que le dedicó a levantar la institución. Y hay cosas que realmente me dolieron muchísimo. Por ejemplo, en el año 33, en un censo de la provincia, en Alcorta figuraban y que existían realmente 4 mutuales médicas. Estaba la Sociedad Italiana, la Sociedad Española, la Sociedad Francesa y la Cosmopolita. Con sus sedes, con su trabajo, y bueno, y la gente se fue diluyendo y fue desapareciendo, y en este momento no quedan ni rastros de eso. Y después la cantidad de gente emprendedora, como García, que del año 20 o 20 y pico puso un criadero de nutrias. No tuvo mercado, no sé qué es lo que pasó, no perduró, no prosperó. Después estuvo la cooperativa tambera, la cantidad de tambos que se hicieron, que había, la evolución económica que se fue perdiendo y desapareció, y todas las otras, y la cantidad de instituciones que siguieron el mismo camino. Entonces, todo eso lo voy detallando rubro por rubro. En Alcorta también tenemos que tener en cuenta que fue uno de los pueblos que se destacó por la cantidad de músicos que tenía. En eso quiero ser justo y no tomarme méritos ajenos, porque colaboró conmigo Pablo Cavaccini, que estaba preparando una tesis sobre la historia de la música en Alcorta. Él me facilitó una cantidad de datos que me hubiera llevado muchísimo tiempo poderlos, y una anécdota, por ejemplo, la anécdota de Remo Angelosi, cómo surgió, de las orquestas que, incluso en aquel momento yo le pasé algunos datos también de las orquestas que se trajeron de Buenos Aires, las orquestas de primera línea del país. Claro. Prácticamente casi todas pasaron por Alcorta. Fueron muy pocas los artistas de primera línea que no pasaron por Alcorta. Claro. Después, en lo que fue, además de la música, en lo que fue el arte, Alcorta contó con gente que se dedicó al arte y gente que se quedó, como Ofelia Pacenti o Nelly Garguisevich, que se quedaron trabajando en Alcorta. El que se destacó más y el que más conocimientos tuvo de la gente que pasó por Alcorta fue el maestro Carreras, que se había traído a la Escuela de Arte Oficio, que trabajó en la Escuela de Arte Oficio, trabajó en los comienzos de la Escuela Nacional y fue profesor prácticamente de la mayoría de los que después a su vez fueron maestros. El único que trascendió las fronteras del Alcorta por esas cuestiones que tiene la vida fue el Bubi Granato. En una charla con él, el Bubi me comentó que cuando se jubiló, cuando se fue a vivir a Rosario y se jubiló, entonces dedicó de lleno a la pintura, y yo ni nociones tenía de esto. Y un día, cuando se rehabilita el bar El Cairo en Rosario, me fui a ver cómo había quedado, porque lo conocía de antes y quería verlo después. Y estaba tomando el café y veo sobre las paredes del bar cantidades de cuadros, y me levanto cuando termino de tomar el café y me pongo a mirar los cuadros, y la sorpresa, el Bubi era un gran amigo, compañero de los Andes de toda la vida, el Bubi Granato. Bueno, después entonces,
cuando presenté el libro, tuve una charla con él y me dio los datos de todos los lugares donde expuso en Rosario, y del prestigio que logró dentro en ese aspecto, ¿no es cierto? Vos marcás la cuestión artística, antes marcaste la cuestión institucional en este trabajo, Historias de Alcorta 2. Y también hay lugar ahí para anécdotas que son de lo más jugosas, que por ahí, si no es por tu trabajo a la hora de registrarlas, es como que un poco también se iban perdiendo, ¿no? También le dedicaste espacio a las anécdotas en este trabajo. Sí, es importante porque en charlas de club estaban las historias, se contaban muchas veces, y desde chico las he escuchado. Yo acostumbraba a ir al club ya desde mis primeros pasos, así que tengo, qué sé yo, 70 años ya de historia, de escuchar historias en los asados y en las trasnochadas de los clubes. Bueno, hay historias en las que no las dejo como para que el lector no se las quiero explicar ni contar, pero por ejemplo el duelo entre el Chueco Hernández y Tobelén, que hay muy poca gente que se acuerda de eso, anécdotas del doctor Milicic, anécdotas de Ignacio Hernández, ya fue más reciente y fue prácticamente el último, anécdotas de Orlindo Sancocha y algunas de las, el verso que nos dejó, y el patinaje en el que quería batir el récord mundial de permanencia en patín, Esteban Chagay, que quería batir el récord de permanencia en bicicleta, que eso se realizó en la Plaza Manuel Belgrano, gente como por ejemplo historias que dan lugar a que cómo se interprete, porque con gente grande que hablé, preguntando y tratando de corroborar, el turco loco, uy, qué miedo que le tenía, me contestó alguna mujer, y realmente en la historia real, era un hombre totalmente inofensivo, pero impresionaba mal. El caso de Globa, que ya prácticamente muy poca gente lo recuerda, que fue otro producto de la guerra, que vino a terminar en Alcorta, y así se van sucediendo las anécdotas. La Brosi, en la que se enumera la cantidad de personajes que fue representando en los corsos y en los espectáculos que se fueron haciendo, sus versos en las esquinas de mi pueblo, también trae nostalgias de la cantidad de comercios y esos que los va enumerando, como Orlindo con su verso también, el clásico ese dice Alcorta, dice el cartel ubicado en la estación. Bueno, son cosas que quedaron así parcialmente, pero bueno, acá he tratado de recordarlo. Al mismo tiempo hice la evolución de la medicina, de la evolución de la salud, del tratamiento de la salud, en el que conté como ejemplo de médico, que fue uno de los médicos que yo conocí bien, posiblemente a los médicos que yo conocí de los viejos, a los que que mejor conocí fueron al doctor Santa Cruz y al doctor Milicic. Bueno, la hija del doctor Santa Cruz, Inés, que es escritora y está en Rosario, muy atentamente tenía un trabajo preparado, una semblanza de su padre que prácticamente la transcribo en el libro.
como también le agradezco a Raquel Estampela, que cuando quería algo que me encantó y lo disfruté, fueron las últimas expresiones de arte que hubo en Amigos del Arte. Raquel Estampela, en una entrevista, también me hizo un relato muy interesante que realmente tiene, para mí, tiene mucho valor. Pongo dos ejemplos en el libro que son de Sadowski, que fue el padre de la computación en la Argentina, y de Gurdjieff, que fue un gran artista metaloplástico. ¿Y por qué razón yo puse a estos dos hombres que no tuvieron nada que ver con Alcorta como ejemplo? Porque quise representar el ejemplo de todo lo que se le debe a esa gente capaz y con conocimientos que vino y se instaló en el país, y no quise tomar ejemplos de Alcorta porque enseguida me iban a empezar, pero acá esto es parcial, este es mejor que aquel, yo estoy de acuerdo con el otro. Entonces tomé dos ejemplos que no eran de Alcorta, como también si tomamos tanto el primero como el segundo libro como ejemplo y les vamos cambiando los nombres y vamos cambiando los lugares, vamos a ir teniendo la historia bastante completa de todos los pueblos de la Pampa Húmeda, porque fue todo más o menos igual. Al final del capítulo referido a la medicina, hay unas palabras de Ramón Carrillo, a las que yo les pido a la gente que le preste especial atención, para que vea que el problema de la enfermedad, la desnutrición y todo lo demás no es un problema que se inventó ahora, sino que es un problema que viene desde que la humanidad existe. Y las palabras de él son del año 50. Y también está la evolución comercial. Prácticamente la única casa que perduró a través del tiempo fue la Casa Yacás, que llegó a Alcorta en 1912 y prácticamente todavía está trabajando, y ahí se van dando las explicaciones del porqué de cada una de las cosas y de lo que sucedió, igual que de la evolución de las instituciones, igual que algo que a mí me dolió muchísimo cuando salí a buscar, porque yo recordaba de chico, me encantaba cuando tenía tiempo leer los libros de actas donde se revelaban las peleas que se habían enfrentado, las cuestiones políticas y todo lo demás, de lo que yo no quise entrar a tratar porque quise dar una versión lo más objetiva posible, aunque sé que eso no se logra nunca, pero traté de guardarme mi subjetividad en el bolsillo y mis opiniones particulares traté de no volcarlas, sino de relatar los hechos tal como sucedieron o tal como me los contaron. No sé si fue como sucedieron realmente. Yo lo que vuelco es lo que me contaron y tal como me lo contaron, y lo transcribo textualmente. Entonces, después cada uno, de acuerdo a su subjetividad, lo va a pintar y le va del color que quiera. Y hay, por ejemplo, un caso que no pude encontrar, porque yo recuerdo que hubo dos pescadores, dos hombres que vendían pescado. Uno era Tufo y el otro no pude recordar el nombre, que en algún momento lo sentí nombrar, y que eran muy parecidos en la forma en que tenían de comercializar el pescado. Lo traían por tren, a lo mejor entre uno y otro hubo
no recuerdo quién estuvo primero, quién estuvo después, pero seguro que al mismo tiempo no estuvieron, y tenían hasta la misma tonada y la misma forma de hablar y de expresarse, del pesci freschi, que recordaron algunos de los amigos. ¿Te acordás del pescador de tal o de cual otro? Bueno, acá yo lo nombro a Tufo, que es el que lo pude documentar y sé que hubo otros también, y bueno, que cada uno le ponga el color, está en libertad de pintarlo del color que quiera, ¿no es cierto? Pedro, la invitación entonces para la presentación, estamos hablando del próximo fin de semana prácticamente, el viernes 10. El viernes 10 a las 19 horas en el Salón de la Sociedad Española. ¿Hay entrada libre y gratuita? Sí, ya que la entrada es libre y gratuita. Y a mí hay algo que quiero destacar para el que no compró el primer libro, porque voy a tratar de ver si encuentro, si me quedó algún libro. Creo que a mí me quedaron 1 o 2, y en la biblioteca hay también un par de libros de la historia del Corta 1. Sí. Pero yo lo que no quiero es que estos recuerdos se pierdan. Para mí esto no es un negocio, esto es un homenaje que yo le hago al pueblo y un recuerdo que traigo para que perdure a través del tiempo. Entonces, a la biblioteca comunal, al museo comunal, le di el primer libro y los derechos sobre el primer libro para que lo vuelquen en la computadora del museo, y para que el que lo quiera leer pueda extraerlo o lo pueda sacar, lo puede imprimir o lo pueda leer de la computadora. Claro, se lo puede descargar desde el blog del museo. Se lo puede descargar desde el blog del museo, exactamente. Y el destino de este libro es el mismo. En el momento en que termine de vender los libros y se terminen los libros, el contenido de este libro va a pasar al Museo Comunal para que se lo imprima también y quede como un documento más del museo, y espero que el museo siga progresando, siga trabajando y siga guardando recuerdos, y que no corra la suerte de muchas de las instituciones que fue quedar relegadas al olvido porque fueron desapareciendo los que las formaron, los que trabajaron y los documentos que dejaron. Gracias, Pedro. No, gracias a ustedes por la atención que han tenido conmigo.